noches, mi nombre es Sandra Milena Velasco y hoy les quiero hablar sobre la cultura como un concepto fundamental para la antropología. El concepto de cultura en un principio surgió de la necesidad de adoptar un término que caracterizara los aspectos comunes de ciertas formas de comportamiento del ser humano. Entonces, para ello, varios antropólogos adoptaron el concepto de cultura de diferentes enfoques. Uno de ellos eran los materialistas y el otro grupo eran los mentalistas. Para los materialistas, consideraban que la cultura es el comportamiento observado que facilita la adaptación de un grupo a un entorno social, político o a un entorno determinado. Y para los mentalistas, que consideraban la cultura como una abstracción de la conducta humana, es decir, una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento humano. Uno de los autores vio la cultura como el medio de satisfacer las necesidades básicas y derivadas del hombre. También incluye características biológicas y psicológicas de esto. Bueno, el concepto de cultura tiene unos puntos básicos los cuales están correlacionados entre sí. Por ejemplo, la cultura siempre hace referencia a todos los comportamientos de un grupo social. Otro punto básico es: todas las culturas están sujetas a procesos de cambio con mayor o menor intensidad como resultado del contacto con otros grupos, también de las interacciones con el medio ambiente y de las divergencias internas del propio grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que las culturas están en permanente cambio. Por ejemplo, cuando uno se traslada a otro sitio, a otro lugar, uno como ser humano tiende a comportarse de la forma como en ese lugar se comportan, habla como hablan en ese lugar. Otro punto básico es: cada cultura responde a un conjunto de símbolos determinado mediante el cual establecen sus relaciones y se comunican los individuos del grupo. Otro punto es: cada cultura se transmite de generación en generación mediante unos mecanismos específicos y ya acordados tradicionalmente. Ahora, ¿por qué se dan los cambios culturales? Algunas culturas cambian de acuerdo a las circunstancias de la realidad del momento en el que viven. Los cambios en las culturas son una respuesta a las necesidades que se van dando porque la realidad es cambiante y la sociedad se va adaptando a los cambios de la realidad. Por ende, cambia la cultura. Las principales causas de los cambios culturales son los descubrimientos, los inventos, la difusión, la aculturación. Son las principales fuentes de cambio. Por ejemplo, el comportamiento, una idea nueva, cambian las formas de vida en una sociedad. Por ejemplo, acá el invento del computador, de la rueda, todos estos
introdujeron cambios sustanciales en el mundo. Los elementos de la cultura de una sociedad son adaptados por la sociedad vecina mediante el contacto directo o indirecto, y poco a poco se van extendiendo a otras sociedades. Este proceso se conoce como difusión. La definición de cultura de Taylor ofrece una visión global del tema del estudio de la antropología. Esta definición es la más amplia, la que abarca como el todo. Es todo aquello que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes y las costumbres, y cualesquiera capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Por lo tanto, para la antropología, la cultura se convierte es fundamental, porque como la antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades, o sea, la antropología estudia la cultura. Por eso la cultura es parte fundamental de la antropología. Gracias.